un itinerario fuerte, pero con muy buenas explicaciones desde los Trillanes, ¿no? Y igual tienen paso y creo que van a terminar la tarde con buenos expertos, ¿no? Aquí están dos colegas mías igual, Nitza, Aleida, ¿no? Que igual están acá y trabajamos con el instituto, ¿no? Entonces, chicos, tráiganse agüita, si quieren pueden comer, no hay problema. La metodología que la vamos a manejar para hacer esta charla, vamos a hacer las diapositivas juntamente con ustedes. Cualquier pregunta, duda que tengan, pueden pararme y preguntarme, porque yo igual les voy a ir preguntando, porque necesito saber cómo ustedes están manejando. Tengo dos pantallas, ¿ya? Se pueden fijar en mis lentes, entonces estoy mirando ambas, ¿ya? Vamos a empezar. Voy a cambiar ahorita la pantalla de presentación, ya que vamos a ir haciendo esta clase, ¿no? Bueno, chicos, espero que esto les pueda ayudar, porque ustedes están comenzando o hay ya personas que están haciendo lo que es la investigación. Espero que les ayude. Si me equivoco en algo, pues bienvenido, me pueden ayudar. Si me he olvidado algo también, están, como les decía, dos colegas mías. Y empecemos, ¿no? Voy a apagar voy a apagar lo que va a ser la cámara para que no haya esa distracción, ¿sí? Entonces, voy a hacer algunos cambios aquí. Cualquier cosa, ya saben, me pueden preguntar, son bienvenidos. Ya, entonces le voy a apagar la cámara y voy a cambiar la ventana de la presentación. Aquí estamos. ¿Es esta la ventana? No, no es esta mi ventana. Tengo como 4 ventanas, pero ya, vamos a hacer con esta. Vamos a borrar todito que está acá. Este WhatsApp. Estos son los proyectos, súper. Ahora sí. ¿Se ve algo, chicos? ¿Ven algo? ¿No ven nada? ¿Ven? Ya, súper, vamos a borrar esto. Estos son mis protocolos que estoy trabajando. Esta es la cuenta. Sí, estamos viendo estos protocolos. Sí, están viendo mis cuentas, perfecto, está bien. Lo que pasa es que tengo dos pantallas, trabajo con dos pantallas. Es lo mejor de la vida, les cuento, trabajar con dos pantallas. Aquí voy a poner, esta es mi cuenta, perfecto. Y lo que quiero que me vean es esta presentación que diga en blanco. ¿Sí? ¿Se ve? Súper, ahora sí. Sí. Bueno, la presentación la vamos a ir haciendo con ustedes. Después de esto yo le voy a pasar a Elías o vamos a ver de cómo poder pasárselas a ustedes. De todas formas, esto ya está en el Drive, o si no les voy a poder, vamos a pasarles para que ustedes puedan tener. Vamos a ir haciendo con ustedes la clase para que sea un poquito más dinámica, para que haya un poco más de charla, ¿ya? Tenemos como 40 minutos, voy a tratar de ser un poquito más rápido, porque este tema no es muy largo, entonces para que también tengan tiempo de estirar las piernas, que hagan sus ejercicios de estiramiento, ya que ustedes son futuros fisioterapeutas, entonces ya deben saber eso. ¿Listo? Vamos, entonces cualquier persona que me quiera preguntar, bienvenido sea. Están de todas formas silenciados, automáticamente está silenciado, solo tienen que activar para que puedan preguntar. Bueno, vamos entonces empezando con este curso. Los tipos de estudio y los enfoques de la investigación. Vamos a ir viendo. Existen tipos de estudio. Ustedes han debido buscar en el Google. Si nosotros buscamos en lo que es el Google, pongo tipos de estudio, me va a salir harta información. Si se fijan, podemos ir aquí, va a salir información que a veces yo no la entiendo, a veces son informaciones que si ustedes no tienen un conocimiento pequeño sobre esto o no tienen un conocimiento ya sobre investigación, es muy difícil entenderlos, ¿no? Entonces, a veces encontramos demasiada información, y lo dijo igual el doctor, hay demasiados libros donde te cambian algunas palabras, te cambian algún tipo de concepto, ¿no? Entonces, cuando buscamos, tenemos que aprender a buscar, y si ustedes se fijan, a veces es chino lo que está acá, ¿no ven? Entonces, voy a tratar de hacer algo que ustedes puedan entender y que ustedes me vayan ayudando, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de los tipos de investigación. Y lo primero que yo me tengo que preguntar, o lo primero que yo tengo que saber en esto es si va a haber una intervención.
yo como fisioterapia, kinesiólogo, voy a intervenir. ¿Qué quiere decir con voy a intervenir? A este paciente le pasa algo, a este paciente que le pasa algo por el hecho de que yo aparecí, eso quiere decir, voy a intervenir en ellos, voy a hacer algo con ellos, voy a hacerle alguna terapia, no voy a hacerle alguna terapia, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta para saber los tipos de estudios es la intervención. ¿Voy a intervenir o no voy a intervenir? Yo como profesional, o yo como estudiante, o yo como investigador. ¿Voy a intervenir o no? Lo primero que tengo que tomar en cuenta es la intervención, ¿sí? Entonces, acá nos van a dar dos respuestas de intervención, ¿sí? Una de esas respuestas va a ser, si intervengo o no intervengo. En el caso, ¿ya? Que no haya una intervención, no voy a intervenir. Yo no voy a ir a hacer nada por el paciente, no voy a influir en el paciente, tampoco voy a hacer una manipulación del paciente. El tipo de estudio que se va a llamar cuando no hay una intervención, se va a llamar un tipo de estudio observacional. Subrayo. Entonces, yo no intervengo, no, para nada, no hay intervención. Entonces, el estudio se va a llamar observacional. ¿Ya? Entonces, el observacional es como una de las alas de los tipos de investigación. Pero si yo decido intervenir, si yo voy a intervenir y he dicho, bueno, voy a darle una terapia o la persona está muy enferma o realmente quiero yo hacer algo como investigador, y sí quiero intervenir, sí hay una intervención, sí le voy a dar una terapia, sí voy a hacer una rehabilitación, sí voy a hacer algún tipo de equipo, el estudio se va a convertir en un estudio exploratorio, ¿sí? Exploratorio, ¿ya? Ahora, este tipo de estudios exploratorios a veces se los denominan experimentales, ¿ya? Tiene muchos nombres. En otros libros te los van a decir estudios observacionales y estudios experimentales. También van a llamar como estudios experimentales, ¿ya? Que van a ser los dos grandes alas o los dos grandes grupos que va a tener los tipos de estudios de investigación. Entonces, vamos a tener estudios observacionales, ¿ya? Y vamos a tener estudios exploratorios o experimentales, ¿sí? Nada más. Entonces, solo tenemos esas dos grandes áreas. Si intervengo, voy a hacer un estudio exploratorio experimental. Si no intervengo, un estudio observacional. ¿Qué quiere decir cuando digo observacional? Estoy diciendo que yo voy a observar, vamos a poner así, estoy diciendo que yo voy a observar, ¿ya? Sin influir en el paciente. ¿Ya? Que lo voy a poner como una PX, ya sin influir en el paciente. Entonces, si yo simplemente voy a observar y no voy a hacer nada más, mi estudio va a ser tipo observacional. Pero si yo voy a hacer algún tipo de, yo que sé, voy a utilizar algún tipo de hidroterapia, voy a trabajar con el paciente, entonces aquí quiere decir que se dice así, hay algo y al paciente le pasa. Hay algo y al paciente le pasa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede ser que ya esté con alguna enfermedad, que ya esté con alguna comorbilidad. Hay algo, hay una causa y al paciente le está pasando. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Automáticamente yo como investigador voy a influir. Entonces, vamos a ponernos, hay una influencia del investigador. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes encuentran a alguna persona sin movimiento y ustedes hacen la terapia correspondiente, ustedes están ayudando a ese paciente o le están influyendo en que pueda mejorar
pueda mejorar el paciente, ¿no? O no se sabe, dependiendo a lo que ustedes van a hacer o el tipo de investigación que quieren ver, ¿no? O como el doctor lo ha dicho igual al principio, me acuerdo, si ustedes quieren comparar dos tipos de estrategias, ¿no? Si ustedes quieren hacer, yo qué sé, la hidroterapia con una agua o la hidroterapia con agua con cromo o agua con sal, etcétera, ¿no? Entonces ya viendo en su área qué es lo que quieren hacer. Entonces, dos tipos importantes, observacional, exploratorios o también llamados experimentales. Listo. Ahora, nos vamos directamente a los observacionales. Si yo quiero saber que, o sea, he decidido hacer un estudio netamente observacional. Me voy a quedar en el observacional. ¿Ya? En el observacional, tengo que pensar qué es lo que quiero hacer con el observacional. Y me va a quedar dos cosas. Uno, si yo quiero si el tipo de seguimiento que yo voy a utilizar, ¿ya? Este tipo de seguimiento, ¿en qué tiempo lo voy a hacer? Entonces, vamos a poner esto aquí. Aquí, quizás. Entonces, si el seguimiento que yo voy a observar, ¿ya? Es en una sola vez, ¿ya? Este tipo de estudio observacional se va a llamar descriptivo. Si el seguimiento yo lo voy a tomar en una sola vez, hoy solo voy a hacer un seguimiento descriptivo, ¿sí? Seguimiento, vamos a poner una sola vez, ¿ya? Ahora, el seguimiento, les pregunto, me estoy confundiendo aquí, el seguimiento no tendría que haber, no hay seguimiento. Y solo se va a tomar la condición o lo que queremos averiguar una sola vez. Acá no hay seguimiento, me estoy confundiendo. En cambio, sí, si va a haber seguimiento, si hay seguimiento, vamos a poner acá, si hay seguimiento, ¿ya? Y yo mido este seguimiento más de 2 veces, si yo tengo una medición, ¿ya? De 2 veces más, ¿ya? Voy a poner así, esto cambia. Este estudio ya no va a ser un estudio descriptivo, sino va a ser un estudio analítico, ¿sí? Entonces, volvemos a ver, si he decidido intervenir o no, yo ya estoy dando ahí como la mira en qué tipo de estudio quiero hacer. Si solo voy a observar sin que esa observación influya en el paciente, me voy a ir a que sea un tipo de estudio observacional. Si voy a intervenir en el paciente, si ese paciente le pasa algo, tiene alguna enfermedad y yo voy a influir como investigador o yo voy a hacer algún tipo de tratamiento, se va a llamar exploratorio experimental. Ahora, el tipo de estudios observacionales se dividen dependiendo del seguimiento. No hay un seguimiento, pero yo voy a medir una sola vez, el estudio se va a llamar descriptivo. Va a ser entonces un estudio observacional descriptivo. Si yo voy a medir más de 2 veces y sí voy a hacer un seguimiento, el estudio se va a llamar analítico, ¿sí? Hasta aquí espero que estemos bien. Ya, ahora vamos a seguir subdividiendo. El descriptivo se va a subdividir dependiendo en 2 cosas. Vamos a subdividir 1, vamos a subdividir 2. Súper. Ahora, si yo quiero, vamos a poner con otra formita, sí, este estudio descriptivo voy a hacer en grupos o en poblaciones. Este tipo de estudio observacional descriptivo que voy a hacer en una población o en un grupo se va a llamar un estudio ecológico. ¿Han debido escuchar de los estudios ecológicos? Ecológico. Después les voy a hablar de cada estudio, más que todo de los descriptivos, ¿ya? Ahora, sí, este estudio, ¿ya? Si este estudio lo quiero hacer en un individuo, o sea, individual, quiero hacer las preguntas individuales, individual, ¿ya? Este tipo de estudio se va a llamar transversal. Entonces, si yo voy a tomar, por ejemplo, una encuesta acá, si yo voy a tomar una encuesta, aunque mi muestra, aunque mi tamaño de población sea 300 personas, pero voy a encuestar a cada una individualmente,
se va a llamar transversal. Pero si yo voy a buscar un grupo de datos, por ejemplo, ir a buscar un SNIS, buscar alguna recolección de datos que ya estén en un registro, se va a llamar un estudio ecológico. Yo no tengo que ir a ver a esa persona, yo puedo en el ecológico ir a ver los registros y voy a tomar los datos y voy a hacer el análisis grupal. En cambio acá también voy a hacer un análisis grupal, pero el tipo de herramienta que yo voy a utilizar va a ser individual. Es ahí donde se ve la diferencia entre ambos, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hablar de grupos, ya, o poblaciones, o países, vamos a hablar de estudios ecológicos. Pero si yo voy a hacer medición de una sola vez en una persona individual, así mi grupo sea de 300, 400, el estudio se va a llamar transversal, ¿sí? ¿Qué otro tipo de estudios yo tengo en esta área descriptiva? Vamos a poner esto más chiquitito. Existen otros estudios más en el área descriptiva que no tiene como que pueden ser tanto grupales o individuales, ¿ya? Pero vamos a tener estudios también de prevalencia. Los estudios de prevalencia también se llaman transversales, pero vamos a tener estudios de correlación, ¿ya? Vamos a tener estudios de correlación. ¿Qué quieren decir? Yo quiero comparar dos grupos, quiero comparar el de correlación puede ser ecológico, como también puede ser uno de correlación transversal. Quiere decir que yo estoy comparando dos tipos pueden ser de enfermedades, dos tipos de tratamientos. Estoy solamente comparando sin saber la causa ni el efecto, ¿sí? Y otro estudio más que tenemos en los descriptivos es el reporte de casos, que es simplemente reportar algún caso. Es como describir un caso que yo ya he podido ver, ya sea en el hospital, en mi pasantía, en algún lugar, que sea, digamos, de mi profesión. En el caso de ustedes, algún caso que hayan visto sobre fisioterapia o kinesiología, ¿no? Ustedes pueden reportarlo. Y esto también nos ayuda, el reporte de casos, nos ayuda también como un artículo científico. Entonces son cosas que sí se pueden publicar. Es un tipo de estudio. Entonces ustedes simplemente pueden ver el reporte de caso, escribir, que el reporte de caso tiene, ¿no?, un antecedente, tiene una justificación, tiene todo esa observación, la descripción de ese caso y su conclusión que va a seguir dando el hincapié a la descripción del caso, ¿no? No tiene, aquí en estos estudios descriptivos no hay el por qué, no hay qué es lo que ha pasado, simplemente se escribe o se da los datos según lo que se está observando. Por eso ahí les digo, ahí no tiene nada que ver, aquí no sabemos ni la causa ni el efecto, ¿entienden? Podemos sacar otras respuestas de los descriptivos totalmente. Si ustedes hacen un buen descriptivo, les da pauta y pie a que puedan hacer o analíticos o experimentales. Los descriptivos son importantes porque realmente describimos lo que está pasando en el caso del tema que tú quieras investigar. Entonces, esta es una parte importante, ¿no? Pero me da cuenta que hay muchos docentes, muchas personas que les dicen que un descriptivo no sirve, que no es una buena investigación, pero yo les digo diferente, ¿no? Un buen descriptivo da pauta a que se puedan hacer otro tipo de estudios, ¿no? Porque nos va a dar una idea de lo que está pasando. Entonces, no se olviden, el observacional se puede dividir en descriptivo. Este descriptivo a la vez se divide en ecológico o los estudios transversales, pero también tenemos estudios descriptivos de tipo de correlación o reporte de casos. A los transversales también se les puede llamar estudios de prevalencia. Prevalencia. Admitir. Ya, entonces en otros libros también se los llaman a estos estudios de prevalencia. Ahora, nos vamos a la siguiente parte, que es, ¿qué pasa si hay un seguimiento y yo voy a medir esto más de 2 veces? A estos estudios analíticos, ¿ya? También en otros libros los van a llamar como estudios longitudinales. Longitudinales. ¿Por qué? Porque son estudios que necesitan una serie de tiempo, ya más de 6 meses para ver algún efecto, pero que tiene que ser medido en una primera instancia y luego en una última instancia, cuando va a terminar, por ejemplo, el estudio o antes de que termine su recolección de datos. A veces estos estudios pueden durar de 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, dependiendo qué es lo que ustedes quieren ir a buscar.
¿Ya? Entonces, el estudio analítico, o también denominado estudios longitudinales, se van a dividir en 3. Ahora se dividen en 3, antes solo se dividían en 2. Entonces, vamos a ver sus 3 divisiones. Una de sus divisiones, no se olviden, una de sus divisiones va a ser que se llame el caso control. Ya, entonces un estudio analítico puede ser un estudio de caso y control, ¿ya? Otro, vamos a ver de cada uno, vamos a ver, no se preocupe. Otro estudio analítico, ¿ya? Va a ser un estudio, ¿dónde está? Aquí está. Va a ser un estudio de cohorte, no sé si han escuchado alguna vez, cohorte, así se escribe, no se escribe corte, ¿ya? Los famosos estudios de corte, y tenemos los estudios, estos que se han aumentado recientemente y ahora son populares entre los investigadores, pero son también un poco difíciles de hacer, son los estudios de revisiones científicas, revisiones sistemáticas, o los famosos estudios de metaanálisis. Metaanálisis. A estos estudios también se les llama de revisión sistemática, que tiene también una metodología, ¿ya? Entonces, este estudio, si se fijan, este tipo de metaanálisis, si bien no es un estudio, se podría decir, o sea, parecería un estudio descriptivo, lo ponen en la fase analítica porque realmente tienes que hacer un análisis de toda la revisión de artículos científicos, de toda una revisión que has hecho para poder concluir algo, ¿no? Entonces concluyes en ciertas hipótesis que tú te has puesto, ¿no? Entonces, no quiere decir que lo vas a medir en 2 partes, sino que lo que haces es buscar hay mucha gente que hace más de 2.000 artículos para poder entender un tema. Eso es un metaanálisis, y el complejo, lo complicado del metaanálisis es un poco la bioestadística, ¿no? Su estadística es compleja y su metodología en sí para hacer la revisión sistemática es compleja. Es por eso que se lo ha puesto en el tipo de estudio observacional y analítico, ¿no? Porque tiene nomás un nivel de complejidad, ¿ya? Vámonos a los estudios de corte. Se dice que los estudios de corte, ¿ya? Y bueno, y los estudios analíticos longitudinales tienen ya la causa. O sea, lo que queremos ir a ver en estos estudios es una causa y un efecto, o es un efecto y una causa. En el estudio de corte, ¿ya? Lo que nosotros queremos ver es la causa, ¿ya? Y nosotros queremos ver cuál es el efecto de esa causa. En sí, la causa ya está implícita en los estudios analíticos, ¿ya? Entonces, quiero ver la causa. Yo ya tengo la causa y quiero saber cuál es el efecto de esa causa. Por ejemplo, personas que fuman mucho, ¿ya? La causa es que ellos fuman mucho, y el efecto, ¿qué sería? Yo quiero ir a ver el efecto de esta causa, ¿sí? Entonces, entonces lo que pasa acá es de que, no, me estoy confundiendo, discúlpenme, estamos bien. Entonces lo que yo quiero ir a ver acá está bien, es la causa. Yo tengo una causa aquí, la persona fuma mucho, y el efecto, ¿cuál sería? Tal vez un cáncer de pulmón, o qué es lo que está pasando. Pero si se fijan, la flechita está yendo hacia el futuro. Entonces, estos estudios pueden durar 1, 2, 3, 4, hasta 5 años. Y son estudios que les llaman estudios prospectivos, ¿ya? Estudios hacia el futuro, de hoy hacia adelante. Nace hoy día en los niños y yo quiero analizar qué es lo que les pasa en las articulaciones hasta que cumplan 15 años. Entonces va a ser un estudio de corte prospectivo, porque estoy haciendo una metodología para un futuro. Yo quiero saber qué es lo que pasa con estos niños, y pónganse con sus articulaciones en un futuro, porque yo que sé, han tenido, la mamá ha sido desnutrida, la mamá no tiene suficiente calcio, entonces tiene que haber una causa, la causa ya está implícita, y quiero saber el efecto, qué es lo que pasa. Es un estudio totalmente prospectivo. Ahora, también en este tipo de estudios de corte, lo que
se tiene que tomar en cuenta es de que tiene que haber grupos, tiene que haber un grupo de exposición y tiene que haber un grupo de efecto, ¿no ve? Entonces, tiene que haber exposición. Esto les voy a explicar más cachito, esto de acá, para que sirva. Pero de todas formas, tiene que haber aquí un grupo que esté expuesto a la enfermedad y un grupo que ya esté enfermo. Entonces, eso lo vamos a ver cuando veamos uno por uno, ¿ya? Entonces, lo único que tengo que saber del corte es que quiero saber la causa, que sería la exposición, y quiero ir a medir el efecto, ¿ya? Quiero saber si estas personas se enferman o no se enferman. Entonces, los estudios van a ser totalmente prospectivos. En cambio, en el caso y control, es al revés, ¿ya? Yo ya tengo a la persona enferma, yo ya tengo el efecto, ¿sí? Y quiero saber la causa. Entonces, esto va a ser totalmente diferente, ¿ya? Yo quiero saber la causa. Yo quiero saber la causa. Pero ¿cómo puedo ver esto, no? ¿Cómo yo puedo sé que esta persona tiene cáncer de pulmón, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene? ¿Será que ha fumado mucho? ¿Será que no ha fumado? Entonces, estas investigaciones llegan a ser retrospectivas. Para que se ubiquen mejor, les voy a poner así. Vamos a poner causa, ¿sí? Y vamos a poner aquí línea. Aquí vamos a poner el efecto. Así. Entonces, hay una causa, pero yo estoy estudiando a partir del efecto. Yo sé qué efecto tienen. Estas personas ya tienen cáncer de pulmón, pero ¿por qué? ¿Ya? Entonces, estos estudios van a ser totalmente retrospectivos. ¿Qué quiere decir? Que desde hoy día, digamos, yo voy a ir a buscar registros, historias clínicas hacia el pasado. En el pasado quiero saber cómo esta persona, ¿ya? Eran sus hábitos de fumador, ¿ya? Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de la vitamina D, yo quiero saber si esta persona ha tenido un buen contacto con el sol, porque ahora yo que sé, tiene osteoporosis. Entonces, hoy yo encuentro a la persona con osteoporosis y quiero saber el estudio de si esta persona ha tenido vamos a decir, un buen consumo de la vitamina D, en sentido si se ha suplementado o si ha salido de su casa, ¿no? Si ha tomado el sol en las horas respectivas. Entonces, yo voy a ir y puedo hacer las preguntas hacia el pasado, como también puedo buscar registros del pasado, puedo buscar, yo qué sé, registros de si es que existiera, ¿no? Puedo ir al Hospital Viedma y buscar los registros de hace 20, 30 años. Entonces, ahí voy a analizar qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la causa para que este paciente hoy tenga efecto. En cambio, en un corte, yo hoy día sé que este paciente no está tomando la vitamina D y que en un futuro puede ser o no que tenga la osteoporosis, por lo tanto, en el corte yo voy a ver hacia el futuro y en el caso control voy a ver hacia el pasado, ¿ya? Pero también un poquito para que no quiero confundirlos mucho, en los de corte también existen los retrospectivos, ¿no? Retrospectivo. También existen estudios de corte retrospectivos. Retrospectivo y estudios mixtos. ¿Qué quiere decir? Que mi metodología es que yo voy a agarrar y voy a buscar registros del pasado, o voy a hacer preguntas del pasado, para ver si eso ha hecho que tenga alguna causa ahora, en este tiempo presente, y voy a seguir haciendo el seguimiento en el futuro. Entonces, también puede haber tipo de estudios de prospectivos, retrospectivos o mixtos. Pero esto es solo para decirles pero para que no se confundan, yo lo voy a borrar esto, ¿ya? Y lo vamos a dejar así para que no haya ese problema de que nos confundamos. Mientras que ustedes tengan en cuenta que los estudios de corte más que todo son prospectivos y los casos control son retrospectivos, vamos a estar bien, ¿ya? Entonces, eso sería en todo lo que va a ser los estudios observacionales. Volvamos al principio, intervención. No voy a intervenir, pero
Si no voy a intervenir, va a ser un tipo de estudio observacional. ¿Pero qué tipo de observacional? Si no voy a hacer seguimiento, va a ser descriptivo. Ah, ya. Y si voy a hacer en un grupo, en un país, o voy a trabajar con otra persona en Chile, en Perú, tal vez sea un ecológico. Pero si yo voy a tomar una encuesta individual y voy a tomar a una persona, aunque mi muestra sea 300, va a ser transversal o de prevalencia. Ah, pero si yo quiero hacer estudios de seguimiento y voy a medir en 2, 3 o 4 veces a ese paciente, puede ser que sea un caso control. Si yo quiero si yo quiero saber cuál ha sido la causa de ese efecto, o sea, la causa es pasada y el efecto es el presente, o voy a hacer un corte cuando la causa es el presente y el efecto que quiero medir, es a un futuro, o si yo voy a hacer un metaanálisis, si yo voy a hacer una revisión sistemática, ¿sí? Entonces, eso sería el tipo de estudio observacional. Vámonos a los tipos de estudio que sería exploratorios o experimentales. Entonces, ponemos tipos de estudios, aquí vamos a poner exploratorios o experimentales. O experimentales. Listo. Entonces, acá simplemente es que yo voy a influir como investigador. Yo voy a hacer un tratamiento, ya sea de prevención o terapia. Ahora, esto se va a dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Estos dos grandes grupos va a tener mucho que ver, y ustedes han debido ver con la doctora tal vez Luisaga, ¿sí? Han debido ver con la doctora Luisaga, los tipos de muestreo o cómo ustedes van a elegir a la persona. Todo va a depender de cómo ustedes van a elegir a la persona. Si ustedes van a elegir a la persona, no van a utilizar una aleatorización, ¿ya? No existe una aleatorización, ¿ya? Los estudios van a tener otro nombre. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a escoger su población ya por algún tipo de voluntariado o les van a decir, por favor, si les pueden ayudar, pero no van a aleatorizar. En cambio, si ustedes aleatorizan, ¿qué quiere decir aleatorio? Que ustedes, aquí, aleatorio, ustedes, ¿qué quieren decir? Que todas las personas que ustedes tienen un tamaño muestral de 300 personas y van a hacerlo, por ejemplo, aquí en Cochabamba, entonces todas las personas que viven en la ciudad de Cochabamba van a tener la misma probabilidad de ser elegidos en su estudio. Eso quiere decir el aleatorio, va a haber un azar. En cambio, cuando no es aleatorio, quiere decir que va a ser por conveniencia, tal vez porque la enfermedad solo se da en cierto lugar, ahí puede ser, por ejemplo, no aleatorio, o que la enfermedad es sumamente rara y solo hay 3 pacientes o 4 pacientes, ¿ya? Entonces, todo va a depender de la metodología de muestreo, ¿es aleatorio o no es aleatorio? Entonces, si no existe una aleatoriedad o existe una aleatoriedad, yo me tengo que hacer una pregunta central para ambos, aquí. Y esa pregunta es, ¿cuál es el fin de mi estudio? ¿Cuál es el fin o el propósito de mi estudio? ¿Ya? ¿Cuál es el propósito o el fin de mi estudio? ¿Qué es lo que yo quiero ir a buscar? ¿Qué es lo que yo estoy pensando hacer con estos estudios experimentales o exploratorios? Y dependiendo a eso, si es aleatorio o no, ambos van a seguir dos direcciones. O van a seguir vamos a poner esto más aquí, ¿ya? O van a seguir una dirección o un fin, así vamos a poner, aquí. Entonces, o van a hacer, aquí mejor, listo, o van a hacer un tratamiento o van a hacer un estudio, un propósito de prevención, o van a hacer vamos a hacer un estudio de terapia. ¿Ya? Entonces, esto se va a dividir en dos. El propósito puede ser de prevención o puede ser de terapia. Dependiendo a eso, se van a dividir los estudios. No sé, entonces lo voy a poner aquí para que se puedan ubicar. ¿Ya? Control C, Control V. Entonces, dependiendo a qué es lo que yo quiero hacer, si va a ser un no aleatorio, ¿ya?
dependiendo si va a ser de prevención o terapia, o si va a ser un aleatorio, dependiendo cuál va a ser el propósito de prevención o terapia. ¿Sí? En el caso de que sea de prevención, en el caso de que sea de prevención y estudio, que sea no aleatorio y sea de prevención, voy a tratar de poner aquí para que se den cuenta, ¿ya? Este estudio va a ser un estudio de, se llama un EIC, se llama, ahorita vamos a ponerles. Entonces, si es de prevención, va a ser un estudio de intervención comunitaria. Así se llaman estos estudios. No es aleatorio, totalmente, no es aleatorio. Pero yo quiero hacer una intervención de prevención. Entonces el estudio se va a llamar estudio de prevención comunitaria. Estudio de prevención, estudio de intervención comunitaria, EIC. Ahora, si yo quiero hacer un estudio de, no aleatorio, pero quiero que sea de terapia, no sé si se ve esto aquí, ¿sabes? De terapia, este va a recibir otro nombre. Y el nombre de este simplemente va a ser un estudio no aleatorio. O un estudio clínico, también le dicen, estudio clínico no aleatorio. Y este simplemente en algunos libros le llaman cuasi experimental. Va a ser un estudio clínico nada más, no aleatorio. Pero hay que poner de esa forma, estudio clínico no aleatorio. Entonces, algunos le llaman a este el famoso cuasi experimental, porque quiere decir que no es aleatorio, es el famoso cuasi experimental. ¿Ya? Siempre y cuando no existe aleatoriedad, se va a dividir. Prevención, si voy a hacer un tratamiento de prevención, o si voy a hacer un tratamiento de terapia. En cambio, si yo voy a hacer un tipo de estudio aleatorio de prevención, ¿ya? Si es totalmente aleatorio, vamos a poner acá, si es totalmente aleatorio, esto se va a llamar ensayo de campo. Ensayo de campo. Estos son los ensayos de campo, ¿ya? Y si yo quiero hacer un estudio aleatorio de terapia, yo quiero comparar una terapia de, yo qué sé, de alguna nueva terapia de fisioterapia, etcétera. Este estudio es el que todo investigador quiere hacer, son los famosos ensayos clínicos. ¿Ya? Entonces, eso sería todo lo que es los tipos de estudio. ¿Sí? Entonces, yo quiero hacer un experimental y que sea aleatorio y mi propósito va a ser la prevención, ensayo de campo. Aleatorio, mi propósito es la terapia, ensayo clínico. El ensayo clínico es como el mejor estudio, pero es el más caro. ¿Ya? Ahora, para que un poquito vayamos viendo las observacionales, que eso es donde nosotros más vamos a poder hacer, porque hay muchas limitancias todavía. Aquí se los voy a poner así. Vamos a hablar un poquito así rápido, antes de que nos vayamos a los enfoques, que eso es rapidito. Voy a hablarles de los estudios ecológicos, ¿ya? Entonces, el estudio ecológico, ¿ya? No se olviden, este sirve para qué, ya hemos dicho, sirve para una población, sirve para un grupo o para un país, ¿no? Para sacar información, datos de una población, un grupo, un país, ¿ya? La obtención de datos, ¿cómo obtengo estos datos? La obtención, ¿ya? Más que todo va a ser en datos de registro. Se obtienen los datos en registro o en historias clínicas. Ya eso se obtiene, no hay más, no tienes que ir con la persona. En el ecológico no necesitas tomarle la encuesta a una persona, los datos ya están, solo que ese es un trabajo hormiga porque tú tienes que ir a buscar esos datos. ¿Ya? ¿Qué más vamos a hablar del estudio ecológico? Que no hay una causalidad.
No hay una causa, no estamos yendo a buscar una causa, sino simplemente a medir ciertos datos que yo encuentro, pero que no estoy yendo a buscar el por qué se ha dado. Simplemente no hay causalidad. Entonces son 3 puntos importantes que tenemos: la obtención y que no hay causalidad. El otro de nuestros estudios, ¿ya? Que sería el otro estudio aquí, lo vamos a poner, es el transversal. Transversal. Como les digo, sirve esto no en poblaciones, sino es un más nivel individual. Yo tengo que ir a sacar la encuesta, tengo que ir a tener la encuesta. Aquí la obtención van a ser encuestas, van a ser las herramientas. Esto lo van a explicar de las encuestas la siguiente doctora, que es la doctora Leila Bertugués. Ella les va a explicar la obtención como de herramientas. Aquí necesitas herramientas de obtención de datos, ¿no? Son herramientas de obtención de datos, ¿ya? Encuestas, etcétera, ¿ya? Tampoco en esta no existe causalidad, no estamos yendo a ver una causa, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? No, simplemente estamos yendo a observar. Ahora, este tipo de investigaciones son baratas, es barato, son rápido, y son reproducibles. Tiene una alta reproducibilidad, o sea, si tú lo haces, si lo han hecho en China, tú tal vez lo puedas hacer aquí. Eso quiere decir. Y algo bien importante es que este tipo de investigación generan hipótesis. Te generan hipótesis. Terminas la investigación y dices, ¿será que esto pasa así? Puede ser que sí, puede ser que no. Y eso te da paso, como les decía, a otro tipo de investigación. Puede ser que esta transversal pueda pasarte a una segunda fase en tu investigación y puedas ya hacer un tipo de investigación analítico o experimental, ¿ya? Generan hipótesis, pero estas hipótesis no se pueden confirmar, no se confirman, ¿no? Pueden confirmarse hasta no hacer un tipo de estudio analítico, ¿ya? Entonces, eso sería lo más importante. Dentro de otros observacionales tenemos los estudios, los que les decía, los de casos y control. Casos y control. ¿Ya? Para los casos y control, ustedes necesitan 2 grupos, ¿ya? Necesitan 2 grupos similares, ¿ya? Un grupo de ellos tiene que ser enfermos, tiene que ser un grupo de enfermos, ¿ya? Y otro grupo que van a necesitar para hacer este tipo de casos y controles es un grupo de gente sanos, o el grupo control, que sería la gente sana, ¿sí? Entonces, ustedes sí o sí para hacer este tipo de investigación necesitan enfermos y controles, la misma cantidad. O sea, si tengo 30 enfermos, tengo que tener 30 controles o 30 personas sanas, ¿sí? Entonces, ustedes, el investigador pregunta si han estado, así voy a poner, expuestos al factor de riesgo, ¿sí? Entonces, ustedes como investigadores, o sea, la pregunta de esto es si estas personas han estado expuestas al factor de riesgo. Cuando nosotros hacemos esta pregunta, esta pregunta, nos va a dar un sesgo que se llama el sesgo de memoria. ¿Qué quiere decir? La persona, si por ejemplo por ejemplo, hay una silicosis, como lo que tienen los mineros, y tú le preguntas, ¿desde cuándo tiene la silicosis? Y puede que la persona trabaje hace 20, 30 años en la minería. Entonces, el sesgo de memoria quiere decir, la persona tal vez no se acuerde, y pasa, te va a decir, no me acuerdo desde cuándo estoy enfermo. Entonces ahí vas a tener un poquito del sesgo de memoria, no sabe, y eso es comprensible que la persona no sepa desde cuándo está enferma, ¿no? Porque no hay mucha gente que lleve sus datos o lleve un control de la enfermedad, entonces por eso acá vas a encontrar un sesgo de memoria. Luego, como les decía, en este tipo de investigación, a lo menos en casos y controles, se utiliza lo que van a hacer los odds radios, los ORs. Ustedes acá no hacen
el riesgo relativo. Solo en los casos controles, cuando yo hago un caso control, ya sea automáticamente que mi bioestadística, yo tengo que utilizar odds ratio, ¿ya? Otra característica de este caso de control es que es barato, es fácil y es reproducible, ¿sí? Y es súper útil en enfermedades raras. Listo. Y para ir terminando, ¿ya? Para ir terminando esto, el último que nos quedaría de estudios solamente observacionales. ¿Por qué? Porque los estudios experimentales, les cuento, es grave de terror. Entonces no nos va a dar tiempo. Y esto ya es para cuando ustedes ya tengan por lo menos así un buen tiempo de haber hecho investigación. Y además que para los experimentales se necesita un buen financiamiento, ¿ya? Al mismo tiempo, igual nosotros necesitamos dos grupos similares, ¿ya? Necesitamos, en esto sería dos grupos similares, ¿ya? Personas enfermas y personas sanas. Yo necesito tener dos grupos similares. Es parecido al caso, ¿sí? Ahora, pero lo que yo sé es que esa persona o el paciente, vamos a poner el paciente que tiene el factor de riesgo, ¿ya? Y va a haber personas que no tienen el factor de riesgo, vamos a ponerlo así. Más que sanos y enfermos, vamos a ponerlo así. Paciente que tiene el factor de riesgo va a ser un grupo y el otro grupo va a ser el paciente que no tiene el factor de riesgo. Que si quieren pueden poner como enfermos o sanos, que llega a ser lo mismo, pero vamos a poner así para que se den cuenta. Ya, vamos a poner enfermos y sanos. ¿Por qué les pongo esto? Porque a veces en algunos libros que consultamos te dan diferentes, ¿no? O te dan los expuestos, también llamados así, los expuestos, ¿ya? Aquí serían los enfermos, y estos sanos también los llaman los expuestos. Así. Entonces hay de todo, pero eso es lo que yo les daría un poquito en este lado, ¿ya? Cuando hay estos dos grupos similares, yo como investigador, el investigador hace el seguimiento. Y aquí vamos a encontrar un sesgo. El sesgo se llama el sesgo de atracción. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se puede morir, que ahí puede haber pérdidas en el seguimiento. Vamos a más que el paciente, vamos a poner pérdidas en el seguimiento. O sea, se mueren, dejan el estudio, porque totalmente ellos tienen toda la validez de poder dejar el estudio en cualquier momento sea, ¿no? Entonces eso también va parte de la ética, ¿no? Acá, ¿qué se utiliza en los estudios de corte? Acá se utiliza el riesgo relativo. No se utilizan odds ratios. Esos no se van a olvidar. Caso control, odds ratios y corte riesgo relativo, ¿sí? ¿Cuáles las características un poquito difíciles de este tipo de estudios? Es que son largos, son prospectivos, son caros, son difícil, ¿ya? Y es menos reproducible. Si lo hacen en la China, tal vez no lo puedas hacer aquí. Y solo se lo hace en una vez. Y es útil cuando, por ejemplo, hay factores de riesgos que son raros, ¿ya? Pero también podemos ver otros factores de riesgo. Eso sería en cuanto a los tipos de estudio que vamos a encontrar. Ahora, para ir terminando, que esto va a ser bien facilito, vamos a hacer los enfoques. Vamos a ver que hay dos tipos de enfoques, ya los enfoques de investigación. Y lo vamos a dividir el enfoque de investigación, a ver si puedo, en tablitas, así bien fáciles. ¿Listo? Entonces vamos a tener la dimensión y vamos a tener el enfoque. Puede haber un enfoque cuantitativo y puede haber un enfoque
cualitativo. Esto va a depender mucho de cómo ustedes están manejando sus variables. Saben que existen dos tipos de variables, variables cuantitativas y variables cualitativas. Entonces, dependiendo a cómo ustedes están manejando sus variables también y las herramientas de la recolección de datos, nos vamos a dar cuenta qué tipo de enfoque es nuestra investigación. Entonces, esto es para que, así, rapidito. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál sería el punto de partida para yo saber qué tipo de enfoque es mi investigación? Primero, en un enfoque cuantitativo, ya hay una realidad, hay realidad que conocer, ¿sí? En cambio, en un enfoque cualitativo, la realidad, hay una realidad, ¿ya? Que más que conocer, yo quiero descubrir. ¿Qué? Descubrir. Así sería. Entonces, la diferencia es, yo quiero conocer qué es lo que está pasando aquí y aquí yo quiero descubrir cosas y verbos totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la naturaleza de esa realidad? De esa realidad. Su naturaleza en un enfoque cuantitativo es que esa realidad, la realidad no cambia, ¿sí? Por las observaciones o mediciones realizadas, por observar o medir, no va a cambiar, ¿sí? En cambio, en un enfoque cualitativo sí va a cambiar. La realidad cambia por la observación o por la medición, ¿ya? Bueno, aquí más que medición, aquí sería por la observación y la recolección de datos, ¿sí? Recolección de datos, observación y recolección de datos. Listo. Aquí hay una objetividad, vamos a poner objetividad. El enfoque cuantitativo es total, busca ser objetivo, sí o sí, quiere aquí buscar la objetividad. En cambio, en el enfoque cualitativo admite la subjetividad, ¿sí? Es más subjetivo. Por eso el tipo de estudio cualitativo realmente es el más difícil de hacer y que necesita que la persona o el investigador que se va a dedicar a hacer solo el enfoque cualitativo sea un experto. Por eso la mayoría de las personas que están en sociología, etcétera, hacen este tipo de investigaciones. Pero es el poder medir esa subjetividad es bien difícil, ¿no? Es un poquito más difícil. ¿Cuáles son las metas de un enfoque cuantitativo? Pues las metas es describir, como les he dicho, describir, vamos a poner bien facilito, describir, quieres explicar qué es lo que está pasando, quieres predecir fenómenos, ¿qué quiere decir? Que quieres ir a ver una causalidad, que esos serían los experimentales. Estoy disléxica. Y en cambio, en el cualitativo, ¿yo qué quiero? ¿Cuáles son las metas? Aquí tú igual, quieres ir a describir qué es lo que está pasando, pero quieres también comprender, ¿ya? E interpretar. Quiero ir a interpretar esos fenómenos. Vamos a ir a interpretar esos fenómenos a través de las percepciones, de la percepción de ese grupo o de esas personas, ¿no? Esta percepción puede ser producida por las experiencias, ¿no? Totalmente diferente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver de esto? Aparte de las metas, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la lógica más que la relación? ¿Cuál es la lógica del enfoque cuantitativo? El enfoque cuantitativo aplica una lógica deductiva. Quiero deducir, quiero conocer, como les decía, quiero describir, ¿no? Una lógica deductiva. En cambio, ¿qué quiere decir? Aquí yo quiero saber algo de lo general a lo particular, quiero entender de las leyes o la teoría de los datos. En cambio, en la cualitativa vamos a hacer una lógica inductiva. ¿Qué quiere decir? Que de lo particular a lo general yo quiero que esos datos tengan generalizaciones, no quiero estadística, acá no entra la teoría en la inductiva, en cambio acá sí, aquí tienen una metodología, tienen una teoría
ya se tienen que describir los datos. Acá no tanto, acá simplemente quiero entender qué es lo que está pasando. Entonces, para ir terminando esto, uno último para que se termine, vamos a ver de que van a haber herramientas y una de sus aquí herramientas, vamos a ver que las herramientas más importantes, vamos a hablar de el enfoque cuantitativo, van a ser encuestas, claro que sí van a ser encuestas, pero estas van a ser encuestas más sistemáticas, ¿ya? Encuestas donde van a haber tipos de preguntas, donde donde vamos a encontrar variables, donde encontremos más cantidad, más números, pero también podemos encontrar algunas que sean nominales, ¿no? O algunas que sean ordinales, pero siempre va a ser más sistemático. ¿Ya? Estas encuestas siempre van a estar basadas en las variables, las encuestas sistemáticas basadas en las variables, ¿ya? En cambio, ¿cuáles son las herramientas de un enfoque cualitativo? Son los grupos focales, ¿ya? Son las entrevistas, ¿ya? Vamos a hablar de los diarios de campo. Entonces, si se fijan, es algo más personal, más grupal, más de encontrar herramientas que son más subjetivas, con una medición mucho más subjetiva. Y el resultado de un enfoque cualitativo no te va a dar así una conclusión. Más bien lo que te da el enfoque cualitativo es el paso, ¿cómo decirles? El informe de un enfoque cualitativo es un reporte de todas las percepciones que ha tenido esa gente que tú querías ir a investigar. Entonces, eso te da a que tú vayas a comprender cómo esa gente, la investigación, cómo esa gente vive, dependiendo de qué estás haciendo, cómo esa gente siente, cómo esa gente, por ejemplo, en el COVID, ¿no? Tú quisieras hacer un enfoque cualitativo, entonces ahí tú qué vas a ir a preguntar, lo que tú quieres investigar es cómo ellos se sienten, cómo están llevando la cuarentena. Entonces, las conclusiones no te van a salir como, no vas a agarrar y vas a meter todos a una estadística y te va a salir por grupos, no, sino que tú ahí vas a sacar muchas experiencias, las cuales las vas a tratar de que estas experiencias, hacer un reporte de todas las experiencias y de ahí sacar conclusiones que no van a ser cerradas, sino conclusiones que te van a dar te van a ayudar a que tú tengas esa percepción sobre este grupo que tú has investigado. En cambio, en un enfoque cuantitativo, te va a dar una conclusión sistemática, te va a decir, te va a dar números de prevalencia, te va a dar lo que les decía, odds ratio, te va a dar cómo se comporta este grupo, pero en una expresión numérica. ¿Ya? Y sí te puede dar conclusiones, te puede decir, sí, este es el factor, o este es el efecto, o así se ha observado, ¿no? Entonces, mucho va a depender del tipo de las variables en el enfoque cuantitativo, y el enfoque cualitativo va a depender, y cómo se dan cuenta, de las herramientas que utilizan y las variables que ustedes van a ir a medir. Entonces, eso sería todo, chicos. Espero que me hayan entendido. Espero que les haya servido, ¿no? Y si en algún momento me equivoco, pues me dicen, porque eso también me ayuda a aprender y a mejorar. Esto le voy a subir, le voy a mandar supongo que a Elías, y lo voy a grabar tal vez un poco más, dependiendo cómo esto lo han entendido. Y bueno, pues espero que les hayan podido un poquito más abrir esas fronteras en investigación, ¿no? Este tema todavía es un poquito complejo porque hay que tratar de entender cada uno de los tipos de estudio, pero un consejo que les doy: si ustedes quieren empezar, como les han dicho igual esta mañana, háganlo. Pueden hacer un estudio sobre lo que estamos pasando en la cuarentena. Ustedes que son fisioterapeutas y que van a hacer, pueden verle la actividad física y simplemente empezar por los estudios descriptivos. No es para nada malo, más bien es como que así van a aprender a hacer investigación, y ya después, una vez que tengan la experiencia, van a poder seguir haciendo más estudios. Tal vez alguno de ustedes los veamos con un ensayo clínico, ¿no? En su área. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Pueden activar sus micrófonos y bueno, espero las preguntas. Una de preguntas, por favor, estimados participantes.
Bueno, y si no hay, muchas gracias chicos, felicidades por su primer año de la sociedad científica. Yo sé que estos son temas bien pesaditos, pero que ustedes los vayan aprendiendo es un pequeño granito que se les va, supongo que la sociedad lo va a hacer repetir, va a ver de que ustedes puedan tener este pequeño granito de la investigación, vaya ingresando en ustedes y bueno, vayan aportando, ¿no? Porque fisioterapia que es una carrera muy linda y que le falta muchos pasos todavía para que pueda abrirse en este mundo de la investigación, ¿no? Chicos, muchas gracias, felicidades y bueno, espero verlos en otro otra vez o en otros días, o esperamos sus contribuciones o tal vez trabajar juntos alguna vez. Disculpas, buenas tardes. Tengo una pregunta. Dígame. Disculpe, ¿y la investigación de tipo aplicada dónde entraría? Bueno, las investigaciones de tipo aplicada también lo pueden llamar en la parte de los estudios analíticos, ¿no? Lo que pasa es, por eso te digo, mucho cambia del libro o dependiendo el tipo de investigación que vas a hacer. He visto libros que llaman investigación aplicada a lo analítico, como también he visto libros que llaman investigación aplicada a los exploratorios. Pero yo no le veo tanto como un tipo de investigación aplicada, porque si notas, en todos los tipos de investigaciones hay un método. Entonces, esto de lo aplicado y no, lo he leído en otros libros, pero lo llaman a los experimentales y también lo llaman a los analíticos. ¿Y cómo los podríamos diferenciar? Bueno, más o menos llaman aplicados porque tienen una metodología, ¿ya? ¿Cómo te digo? Tienen una metodología que ya está sistematizada, ¿ya? Entonces, cuando llaman estudios aplicados, van a llamar, digamos, a los estudios, por ejemplo, hay los estudios históricos, ¿ya? Que estos estudios también son descriptivos y analizan eventos del pasado, del futuro, donde tú estás aplicando una metodología, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú sabes que es un estudio? Puede ser un estudio aplicado, puede ser, dependiendo, si te dicen es un estudio aplicado aleatorio, están hablando de un experimental. Pero si te dicen, es un estudio de aplicación que tiene que ser un caso, un control, o tiene que ser un estudio prospectivo, ahí directamente te vas a dar cuenta que es un estudio de tipo analítico. Entonces, por eso digo, entre libro y autor cambia mucho. Si supieras, hay hartos, a veces hasta estos de corte tienen otro nombre. Los llaman estudios igual exploratorios, así es otra cosa. También a los de corte he visto que llaman hasta experimentales. Ahora, de que puede haber un mix, puedes hacer un estudio de corte experimental. ¿Qué quiere decir? Que tú empieces con un estudio de corte y luego termines haciendo un estudio experimental, un aleatorio, también puede haber una mezcla, pero lo mejor siempre, ustedes que están comenzando, es empezar a hacer estudios descriptivos, y mejor si son transversales, ¿no? Muy bien, gracias. Disculpe, ¿algún texto que nos recomendaría usted para que podamos lecturar y entender mucho mejor? No, ¿sabes qué? De textos hay miles. Muchos utilizan el Sampieri. ¿Sabes cuál es el problema con el Sampieri? Que el Sampieri es muy social, es muy sociológico, entonces no hay como un texto dado. Nosotros cuando damos las clases buscamos de varios lugares, varios textos, porque te cuento que no hay como algo en salud. Ahora, si me ven acá, si pueden ver, les puedo decir de dónde bajar libros, si quieren. Sí, por favor. Es otra cosa, antes de que se vayan. Entonces, ¿cómo pueden bajar libros? Es súper fácil, los textos. Ponen books médicos, deben saber, facilito books médicos, solo books médicos, y aquí les va a aparecer así un link. El primer link que dice books médicos, libros de medicina, ustedes ingresan, ¿ya? Les va a aparecer miles de libros, ya sea de fisioterapia, de nutrición, de medicina. Entonces ustedes entran a este link y aquí está. Pueden poner, eligen la categoría, aquí está anatomías, anestesiologías, aquí tienen la categoría, y aquí abajo ustedes pueden poner metodología de la investigación. Entonces ustedes pueden poner y les va a aparecer los 20,000 libros que hay. Entonces eso también les puede ayudar los libros les va a ayudar, ¿no? Investigación. Así sería.
Entonces, si se fijan, aquí les va a salir hartos libros de investigación. No sé por qué algo estoy escribiendo mal. Investigación. Ahí está. Y también pueden buscar libros en su área, ¿no? Si no quieren de la investigación, porque aquí está, aquí tienen todos los manuales, investigación clínica, no sé qué investigación, hay el Sampieri, y lo bajan gratis. Por ejemplo, acá tienen hasta 30 páginas. Y lo único que hacen es ingresan al libro que quieren. Esta descarga no le van a hacer caso, solo bajan hasta donde dice Free o CP Share, y si apretan estos dos links y automáticamente les descarga el libro. En eso les podría ayudar, pero una bibliografía así para este tema no hay, porque hay demasiado, no hay así algo específico que te diga. Muchísimas gracias por el dato. ¿Cómo determinaría el tiempo que conlleva realizar un caso control y uno de corte? Bueno, doctora, muchas gracias y... No, muchas gracias a ustedes más bien. No, sigue más. Le voy a estar contestando por chat. Y están solicitando lo que es el... Sí, están solicitando la bibliografía, ¿no? Entonces, para coordinar y poder pasarles también el resumen que hicimos hoy día. Sí, les voy a pasar. Te voy a pasar a ti, tú les pasas nomás, no hay ningún problema. Muchas gracias. Sí. Que les vaya bien entonces. Está bien. Que les vaya bien con la siguiente charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.